Bienvenidos, nos encontramos grabando el tercer video de nuestro estudio basado en el Sermón del Monte en Mateo 5. Anteriormente, en los primeros dos videos, habíamos estado estudiando un poco el contexto social, cultural, hablado un poco de algunas cuestiones generales y nombramos, por supuesto, las primeras de las tres beatitudes o bienaventuranzas, que son los pobres en espíritu, los que lloran y los que son amables, mansos o humildes en el corazón, ¿sí? Ahora vamos a abordar la cuarta de las beatitudes, que son los que tienen hambre y sed de justicia. Versículo 6. Primeramente hablamos de hambre que viene de pinao, ¿sí? Pinao significa estar desesperado, es estar hambriento, es estar famélico. No es el hambre que nosotros tenemos cuando llegamos a las 7:30 del trabajo o de la calle y nos sentamos a tomar unos mates con galletitas. Es estar realmente desesperado, ¿sí? Y en segundo lugar, vemos la palabra sed. A mi opinión, es esto, tómelo como algo que yo considero, porque no encontré mucho para hablar de sed, es que hambre y sed es para darle un poco más de énfasis a la cuestión de la necesidad, de la búsqueda, del deseo, del anhelo de justicia, ¿sí? No es por otra razón más que por eso, es para darle un poco más de énfasis. No es lo mismo decir hambre y sed que hambre o sed de justicia, ¿sí? Es un deseo más completo tal vez. Y por supuesto lo más importante que tenemos para hablar de esta bienaventuranza es la justicia, la palabra justicia, ¿sí? Romanos 10:3 dice lo siguiente: desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que podemos identificar? Podemos identificar que hay una justicia suya propia, es decir, establecer la suya propia, justicia humana, y la justicia de Dios, ¿sí? Justicia humana es un montón de cosas que no sabemos. ¿Por qué? Porque en la India lo que para ellos es una cosa atroz, que es comer una vaca, acá es algo diario, ¿sí? Y es humano, no hay ningún tipo de problema. Para algunas personas la prostitución es algo correcto, para Dios no lo es, por ejemplo. Y podríamos enumerar sin sentido un montón de ejemplos que justifican, que demuestran, que validan esto que estamos nombrando ahora, ¿sí? Ahora, ¿por qué establecieron la propia? Porque negaron la de Dios. Vea, hermano, nosotros todos somos personas que hemos transgredido la ley de Dios. ¿Cuál es la ley de Dios? Por ejemplo, los 10 mandamientos. ¿Quién de nosotros podría decir que no mintió? ¿Quién de nosotros podría decir que no robó alguna vez algo, por más chiquito que sea? Porque es lo mismo robar 5 pesos que robar 1000. No hay problema en eso, es lo mismo. ¿Quién de nosotros podría haber sido que nunca ha codiciado a otra persona con su mente? Y eso Jesús dice que es adulterio. ¿Quién podría decir que nunca ha usado el nombre de Dios en vano, aunque sea sin saberlo? ¿Quién podría decir que es inocente delante de Dios? ¿Quién de nosotros podría decir que es justo, que está justificado, que no tiene falta delante de Dios? Ninguno. Usted y yo, todos nosotros hemos transgredido la ley de Dios, ¿sí? Y lo que sucede aquí es que el hombre, a modo de escapar de esta ley, al menos en su mente, ¿qué es lo que hace? Elimina a Dios y pone su propia justicia. Entonces, al eliminar al juez, al yo quitar al juez, quito el juicio, y al quitar el juicio quito el castigo, y sin castigo tengo libertad de actuar, porque está bien, no hay problema. Pero sin embargo, esto no fue lo que pasó, ¿sí? Esto no es lo que es, perdón. Y hablamos de, por ejemplo, otros casos como los ateos o los agnósticos, que unos no creen que hay ya nada, o sea, es un limbo de la nada, la tierra todo surgió de la nada. O los agnósticos que creen que Dios es algo, pero no saben qué es cada uno, no sé, conforme a un deseo, un pensamiento, algo que surge de la nada y va a la nada, que no tiene orden y no tiene ningún tipo de sentido. Entonces podemos ver que el hombre, a motivo de justificarse, a motivo de no someterse, a motivo de poder seguir actuando con libertad en sus faltas delante de Dios, en sus pecados, ha eliminado a Dios de la ecuación de la vida. Y esto no es así, porque lo que nosotros pensemos no nos hace libres de ninguna manera. Lo que nosotros creamos, por más que lo intentemos, como en algunos casos como la nueva era o las leyes de la metafísica, donde te dicen que vos lo materializás en tu cabeza y se hace en la vida real, todo eso es mentira, hermano.
Dios es justo, por supuesto, la justicia de Dios es algo maravilloso, sin ningún lugar a dudas, pero también Dios dejó un camino, dejó una oportunidad, dejó una opción para nosotros, ¿sí? Estábamos condenados, pero Él entregó a Jesucristo. Jesucristo se hizo culpable siendo inocente por nosotros, de manera que Él pagó el precio, de manera que Él pagó la condena, de manera que Él pagó la fianza para que Dios, que es juez, nos deje salir en inocencia, con libertad, de forma legal. Somos legalmente inocentes por causa de Cristo. Pero para eso tenemos que buscar la justicia de Dios, tenemos que abrazar la justicia de Dios, tenemos que entender que la justicia de Dios tiene que convertirse en la justicia en la que nosotros queremos buscar, la que nosotros queremos seguir, ¿sí? No la nuestra, ¿sí? Y permítame aclarar una serie de cosas brevemente. Esto no solamente es para los que no son creyentes, los católicos, los ateos, los agnósticos y muchas otras religiones que no tienen nada que ver con el cristianismo. Esto también es para muchos cristianos que les han dicho que pueden continuar con su vida como si la nada, que pueden seguir engañando a sus esposas o a sus esposos, que pueden seguir mintiendo, que pueden seguir robando. Tal vez no lo dicen de forma directa, pero subjetivamente, de forma implícita, se da a entender que puede seguir así, y eso no funciona así, porque en la segunda de las beatitudes, y como vemos están todas conectadas, hay un arrepentimiento. Dios nos hace ver nuestra falta, nos hace entender nuestra pobreza delante de Dios en la primera, y en la segunda nos da el arrepentimiento para que nosotros cambiemos nuestra forma de vida, para que nosotros dejemos atrás todas esas cosas viejas, ¿sí? Y con esto entiéndame lo siguiente, no estoy diciendo que Dios no perdone, ¿sí? Porque el hombre que no peca hace mentiroso a Dios, dice la palabra. Todos somos pecadores, usted y yo nos vamos a equivocar y vamos a tener que pedirle perdón a Dios de un montón de cosas, ¿sí? Pero también la Biblia dice que el hombre que el que confiesa sus pecados delante de Dios, Él es fiel y nos perdona. Entonces, nuestro deseo tiene que ser el de seguir la voluntad de Dios, pero no podemos estar sucumbiendo de forma constante frente a todas esas cosas malas que violentan la ley de Dios. Tenemos que tratar de que nuestro estilo de vida se amolde al estilo de vida que Dios quiere en nuestras vidas, ¿sí? Y es importante que entendamos que no es por nuestras obras que somos salvados, es por la fe. Pero las obras, de una forma, representan y dan testimonio de nuestra fe. ¿Sí? En Colosenses 2, 13 y 14, dice, en la palabra dice esto que le estoy tratando de transmitir. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos, los que cometió hasta ahora y los que va a cometer luego, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros, los que el juez traía, Él los canceló y nos era adverso y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz, ¿sí? No son nuestras justicia, no es nuestra actitud, no es si usted ayer dijo una mentira más o una mentira menos. Pero tenemos que tratar, tenemos que hacer el esfuerzo, tenemos que luchar para que sea esa mentira menos, por supuesto, ¿sí? Entonces, nosotros como cristianos es necesario que hagamos, que busquemos, que deseemos, que persigamos esta justicia delante de Dios, que nuestros estilos de vida se basen en esa justicia, ¿sí? Y en 1 de Juan 3:10 dice lo siguiente: en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Entonces, es muy fuerte, es muy importante que nosotros entendamos esto, ¿sí? Y hace poco escuché en una pregunta que le hacían a un pastor y decía, ¿cómo sé cuándo es suficiente? Y cómo sé, porque hay un montón de mandamientos. Y este siervo empezó a enumerar la cantidad de mandamientos que hay en las cartas paulinas, en los evangelios y en las cartas de los apóstoles. Y habla alrededor de 1800 mandamientos de forma directa. Pero Dios no está pretendiendo, porque nadie podría tener 1800 circunstancias en la cabeza a cada segundo y no fallar y no equivocarse. Es imposible, es humanamente imposible, nuestro cerebro no lo permite. Pero puso en nuestros deseos, en nuestros corazones, en nuestros espíritus, un deseo de perseguir esa justicia, de buscar esa justicia. Y esos mandamientos están ahí, a modo que nosotros podamos seguir un parámetro, a modo que nosotros podamos entender cómo estamos avanzando, cómo estamos viviendo y cuáles son los límites y cuáles son las libertades que podemos tener delante de Dios, ¿sí? Ahora con eso entiéndame
que lo vuelvo a decir una vez más, no es por obras, es por fe, pero nuestros corazones tienen que venir delante de Dios de forma humilde, de forma deseando buscar esa verdad, deseando abrazar esa verdad, deseando encontrar esa verdad, ¿sí? Deseando perseguir esa justicia. Y una de las cosas con las que quiero terminar esta beatitud es brevemente hacer una distinción, que también se ha mezclado incluso dentro del cristianismo, ¿sí? Que abarca cuestiones políticas, que es la justicia social, la justicia de género y muchas otras cosas más. Dios no hace excepción de personas, Él es igual para todos, la justicia de Dios es igual para todos. En Apocalipsis habla que delante de Él había gente de toda tribu, de toda raza, de toda nación, de toda lengua. Dios no hace excepción de personas. La única distinción que la palabra hace es entre creyentes y no creyentes. Y en ningún lugar nos habla de que nosotros tengamos que abocarnos a ningún tipo de justicia social ni de nada de eso. Una vez escuché que a la palabra justicia, cuando hay que agregarle otra palabra a la derecha, deja de ser justicia, porque las vidas delante de Dios son todas iguales, somos todos iguales delante de Dios. Y puede ser que haya gente a la que le resulte chocante escuchar esto, pero es así. No es una decisión mía, no lo establezco yo, es lo que dice la palabra. Y somos todos iguales delante de Dios. ¿Y con qué termina? Que seremos saciados. Es decir, que Dios va a impartir su justicia y que nosotros podremos estar saciados, seremos abastecidos, nos sentiremos satisfechos en esa justicia delante de Dios, ¿sí? Continuamos con la quinta de las bienaventuranzas, que es la de los misericordiosos. Es muy importante que entendamos que la misericordia es algo fundamental para el cristiano, porque Dios dispensó misericordia sobre nuestras vidas, ¿sí? Y como cristianos entendemos que Dios, y como lo hemos nombrado hace 2 o 3 minutos atrás, hizo que nuestras vidas, que eran injustas, que no tenían derecho a ser salvadas, sean salvadas. ¿Por qué? Por causa de Cristo, por causa de ese sacrificio. Él, siendo justo, pagó nuestros pecados. Eso fue injusto, y por así decirlo, fue injusto, porque Él era inocente, Él se sacrificó por nosotros, pero esa justicia llegó a nuestras vidas. Entonces, nosotros tenemos que entender que si Dios dispensó justicia sobre nuestras vidas, nosotros no tenemos ningún tipo de derecho, ningún tipo de autoridad, ningún tipo de validez para ser injustos, para ser misericordiosos por sobre los demás, ¿sí? Tenemos la parábola que es conocida, la parábola del rey y la deuda, en Mateo 18, del 23 al 35, que por una cuestión de tiempo no lo voy a leer, pero básicamente es un rey que perdona una deuda a un siervo, y luego este siervo no perdona la deuda de otro de los que le debía a él, y entonces por causa de esto el juez dice que lo va a condenar, el rey lo condena. ¿Por qué lo condena? Porque no fue misericordioso, porque habiendo sido perdonado, él no perdonó. Entonces, si Dios nos perdona, debemos perdonar. No pretenda que Dios lo perdone si usted no perdona. En Lucas 6, versículos 37 y 38 dicen: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, rebosante, vaciarán en vuestro regazo, porque con la medida que os midáis, con la medida con que midáis, se os volverá a medir, ¿sí? Entonces, esto muestra que Dios tiene una actitud muy seria, muy importante, muy fuerte respecto a nuestro comportamiento para con los demás. ¿Cuál es nuestra actitud ahora con los demás? Y es tan importante, es tan fundamental, esto es tan básico, es tan en nuestra base como cristianos, que en Mateo capítulo 22, versículos 37 y 39, dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo semejante es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, aquí, ¿qué estaba haciendo el Señor Jesús? Estaba resumiendo la ley, estaba resumiendo todos los mandamientos en estas dos partes: amar a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién no es misericordioso con sí mismo? Todos somos los primeros en dispensar misericordia cuando se trata de nosotros mismos, y tal vez no es lo mismo cuando se trata de un prójimo, de un tercero, ¿sí? Es muy importante como cristianos que nosotros comprendamos que la misericordia de Dios llegó a nuestras vidas
y que nosotros tenemos la obligación, tenemos la necesidad, tenemos el compromiso de demostrar esa misericordia, de demostrar ese amor, de transmitir esa paciencia, de transmitir eso que Dios nos ha dado por nosotros hacia los demás. Porque así como nosotros no éramos justos de ser perdonados, nosotros no tenemos derecho a no perdonar, nosotros no tenemos derecho a guardar nada en contra de otro. Y es muy importante que como cristianos llevemos eso a la práctica, porque hay muchas personas que incluso están en una cuestión de conflicto con un familiar, están tal vez en una cuestión de problema con un tercero, de una cuestión negativa, fuerte, y eso no está bien, no podemos arrastrar eso en nuestras vidas, porque con la misma vara que medimos nos van a medir a nosotros, si nosotros no perdonamos no nos van a perdonar, y nosotros, como vimos antes, tenemos mucho de qué ser perdonados, ¿sí? Entonces es importante también que esto, vean, es una manifestación, es parte de lo que un cristiano como tal tiene. La Biblia dice que los frutos del Espíritu son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre y dominio propio. Y sin problemas podríamos decir que la paciencia, el amor y la mansedumbre, y por ahí alguno más que no estoy viendo, es algo directo que podemos relacionar de forma directa a la misericordia, ¿sí? Es directa a la misericordia. Y permítame aclarar una última cosa antes de cerrar esta beatitud, que es la siguiente. A los cristianos, equivocadamente, muchas veces nos enseñaron que el peor de los pecados era juzgar. Y tenemos que entender que una cosa es juzgar y otra cosa es condenar. Y la Biblia nos habla que nosotros debemos juzgar todas las cosas, porque no podemos tomar todas como válidas, ¿sí? Como dijimos antes, hay muchos lugares, hay muchos cultos, muchas iglesias, muchas personas que profesan cosas que no son acordes a la palabra de Dios, aunque usan el nombre de Jesús, aunque aparece la palabra Jesús en algún lado, aunque aparece una cruz en algún lado, aunque hablan de Dios en algún lado, aunque a veces tienen la Biblia en sus manos, no necesariamente representan la justicia de Dios, no necesariamente hablan de esa justicia, no necesariamente están transmitiendo esa justicia. Y es importante que nosotros juzguemos esas cosas como inválidas, que digamos que son inválidas, que las neguemos y que no las tomemos como que, bueno, ellos hacen su lado. No es así, porque la justicia es una y es de Dios. Y dentro de esa justicia nos podemos equivocar, hemos pecado, pecaremos, y está bien que nosotros nos ayudemos entre todos a poder mitigar eso, a poder avanzar sobre eso. Pero en lo que no debemos hacer bajo ninguna circunstancia es juzgar a otro para condenar, ¿sí? Es condenar al otro, es hacerlo con maldad, es hacerlo con odio, es hacerlo con enojo, es hacerlo con venganza. Porque como vimos antes, Dios es el Dios que va a cada uno, Dios es el Dios que juzga y Dios es el Dios de la venganza. Él es el que se va a encargar de darle a cada uno y a cada uno de nosotros conforme Él considere justo. Pero nuestra tarea, nuestro deseo, nuestro ejercicio es resignarnos a nosotros mismos, la beatitud de la tercera, los amables, es resignar a nuestros propios enojos, es resignar a nuestros propios deseos, a nuestra propia voluntad, a nuestro propio orgullo, dejar que sea Dios el que se ocupe de todas esas cosas. Y mire que notable que esta es la primera de las beatitudes en donde ya empezamos a exteriorizar eso. Podríamos decir que las anteriores, eran personales, eran internas, surgían para nosotros. Estaban los que tenían pobreza, los que lloraban, los que son amables. Surge todo dentro nuestro porque estamos resignando cosas. Pero aquí esa amabilidad, esa misericordia se transmite hacia el que yo tengo al lado, ¿sí? Se empieza a ver de la parte exterior, de acá para afuera, ¿sí? Y yo quiero cerrar este video, este mensaje, esta parte, este tercer video, con una pregunta. ¿Cuán misericordioso quisieras que Dios fuera contigo mismo? ¿Muy misericordioso? ¿Un poquito? ¿Nada misericordioso? Porque esa es la pregunta que tú te tienes que hacer al momento de juzgar o de actuar en frente a otro, ¿sí? Lo vimos anteriormente, que estaba en 1 Juan 3:10, que dice que termina el verso con que tampoco aquel que no ama a su hermano. Esos no son hijos de Dios, ¿sí? Nosotros tenemos la obligación de amar, tenemos la obligación de transmitir misericordia y tenemos la necesidad
tenemos de parte de Dios, tenemos la orden de transmitir eso, para que así Él también nos perdone y nos ame a nosotros. Te invito a que ores conmigo en este momento para terminar este video. Padre, te damos las gracias, Señor, porque es indudable, Dios amado, que tú eres un Dios justo, que tu justicia desde el cielo es firme, Padre Celestial, pero que tú también has preparado un camino, has establecido desde el cielo una oportunidad por medio de Jesús, por medio de Cristo en su sacrificio, para que seamos liberados, para que seamos considerados inocentes, Dios del cielo. Como así también, Dios del cielo, has dispensado esa misericordia desde el cielo para perdonarnos, no, Señor amado, sobre nuestra caída como hombres, Señor, sino también, Dios del cielo, por nuestros errores, como muestras tu paciencia, como muestras tu gracia, como muestras tu amor. Te ruego, Dios del cielo, que nos permitas, oh Señor del cielo, encontrar, Dios del cielo, esa misericordia, poder dispensar esa misericordia desde el cielo y poder aprender y buscar tu justicia, que pongas esa hambre, ese deseo en nuestras vidas, ese anhelo en nuestros corazones, Señor del cielo, esa mansedumbre en nuestras vidas para poder así, Dios del cielo, transmitir y practicar este amor desde el cielo hacia los demás que tú nos has puesto. Te damos las gracias, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Gracias, amado Dios. Bendiciones, hermanos. Nos encontramos para el próximo video.